Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva emisión del Viernes de Vinculación. Este mes, conmemorando el 45 aniversario de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Rodrigo Romero y estaré fungiendo como entrevistador de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Tobias Schenik. Muchísimo Le mandamos un gran saludo de parte del Departamento de Vinculación y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, la verdad, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Y el tema del que nos estará hablando el doctor esta semana es el de el estudio de rocas sedimentarias en Baja California Sur. Y antes de entrar de lleno al tema del día de hoy, me gustaría comentarles un poco más sobre la formación del doctor para que puedan conocerlo un poco más la comunidad universitaria. El doctor nació y creció en Alemania. Estudió la y paleontología en la Universidad de Hannover, Alemania. Obtuvo el grado profesional en 1988 y de ese año a 1989 tuvo su primera estancia en La Paz para realizar trabajo de campo como parte de su doctorado. El objeto de estudio fue una unidad de rocas sedimentarias que contiene capas de roca fosfórica. De regreso a Alemania, realizó un servicio social y terminó el doctorado en 1992. Ya de antes y posteriormente trabajó en proyectos de evaluación de impacto ambiental. Y en verano de 1994 entró a la UAPS con una cátedra patrimonial. 2 años más tarde fue contratado por la misma institución. Y desde entonces ha impartido e imparte diversos cursos a nivel de licenciatura, desde el nivel básico hasta terminal. Y durante el periodo de 2012 a 2020 fue el jefe del Departamento de Ciencias de la Tierra. El enfoque de investigación son las rocas sedimentarias en el estado y ha sido director de casi 20 tesis de licenciatura y de maestría terminadas. Y actualmente es profesor investigador PTC en el Departamento Académico de Ciencias de la Tierra. Y bueno, si me lo permite, ya para entrar un poco más de lleno con la temática de esta semana, me gustaría empezar con la primera pregunta que sería, ¿por qué no ahora usted nos platica un poco más sobre su formación profesional? Bueno, realmente una cosa curiosa fue en mi formación profesional, en realidad, cuando yo estaba en la etapa terminal de mi carrera, mi interés en realidad no fueron tanto las rocas sedimentarias, sino mi interés realmente fueron las rocas ígneas y las rocas metamórficas. Es curioso, pues son rocas completamente diferentes. Las rocas ígneas son aquellas rocas que se forman a partir de magma, ¿no? O las rocas volcánicas también. Y esto realmente ha sido mi interés, me costó mucho y en un momento estaba planeado que yo entrara en un proyecto de investigación mayor, realizando ahí dentro de este proyecto mi tesis de licenciatura. Y finalmente no se dio el proyecto de esta forma, hubo recortes y al final pues me dejaron plantado, ¿no? Me dejaron fuera y yo tuve que reorientarme. Y ahí realmente más por accidente, eh, pues me reorienté en un lapso de días, pues qué voy a hacer ahorita en mi tesis de licenciatura y finalmente me decidí por un tema en rocas sedimentarias. Entonces, más por accidente, realmente yo entré en contacto con este grupo de rocas y pues me enamoré de las rocas sedimentarias y finalmente me quedé, ¿no? Con el estudio de rocas sedimentarias. Entonces, estas son cosas de la vida, como a veces pasan, pues por algún evento, ¿no? Uno cambia de opinión o cambia de orientación y finalmente puedo decir que fue para mí bien porque estoy contento con las cosas que estoy investigando. Bueno, y otro accidente en cierta forma, ¿no? Este profesor
que fue mi director en la tesis de licenciatura, él al mismo tiempo con el profesor aquí en La Paz, que ya no está con nosotros, y ellos tenían planeado realizar un proyecto sobre las rocas fosfóricas. Y ahí, ¿no? Por tener el antecedente de la tesis de licenciatura, prácticamente me invitó el profesor para que yo entrara en este proyecto para la tesis de doctorado. Entonces, no fue tanto una cosa impulsada por mí, sino realmente la primera iniciativa realmente tomó el profesor. Y así pues se encadenó pues hasta ahorita, ¿no? Porque finalmente por medio de esta invitación pues se dieron todos los eventos posteriores y pues ahorita estamos aquí en la entrevista. Sí, así es. Muchísimas gracias por su respuesta y podemos notar pues el entusiasmo y la pasión del tema. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, si nos pudiera compartir un poco más sobre qué son las rocas sedimentarias, igual y también nos enamoramos de ese tema como usted. Ok. Sí, probablemente, pues todos ya hemos escuchado pues que hay diversos tipos de rocas. Pues todo el mundo ya ha escuchado algo de las rocas volcánicas, ¿no? Obviamente, pues México como país de volcanes y un grupo de rocas son las rocas sedimentarias. Es un grupo relevante en el sentido que la mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por rocas sedimentarias. Estas rocas, de manera muy general, se forman por el depósito de materiales, ¿no? En la mayor parte son materiales que vienen de la erosión en las montañas, en la superficie terrestre, que son transportados hacia el mar en la mayor parte y que se acumulan finalmente en el fondo marino, pero también en superficies más planas terrestres. Y ahí se transforman finalmente por compresión, por sepultamiento, se transforman en rocas. Hay algunas otras rocas, como carbonatos, que se forman a partir de la precipitación en el mar o a través de organismos, cuando pensamos en los arrecifes, pero la gran mayoría de las rocas sedimentarias pues, se forman a partir de materiales que vienen, ¿no? De la tierra firme, de la erosión de otras rocas anteriores. Entonces, estas rocas pues afloran aquí en el estado, tienen edades diferentes y esto finalmente, ¿no? Es el enfoque de los estudios de mi parte. No sé si con esto queda contestada la pregunta o si surgen otras dudas todavía referente a las rocas sedimentarias de manera general. Muchísimas gracias por su respuesta. Por el momento creo que sí estaría completa. Ok, Estaremos esperando también si llegan algunas dudas en la transmisión en vivo que tenemos en Facebook y se le estaríamos haciendo llegar si hay gente que quiere saber un poco perfectísimo. más sobre las rocas. Ok. Y hablando también del estado, me gustaría también preguntarle por qué es importante el estudio de rocas sedimentarias en el estado de Baja California Sur. Sí. Mm, en realidad es así que aquí en el estado el conocimiento por cuestiones históricas es más escaso todavía, a pesar que ya sabemos bastante, ¿no? Para nada estamos en blanco, ya sabemos mucho, pero de cualquier forma, aquí en el estado, el conocimiento por cuestión histórica, pues todavía no es tan desarrollado
como en otras partes de México. Esto solamente para mencionar tiene que ver mucho con el aislamiento geográfico de la península durante muchísimo tiempo. Bueno, entonces hay mucho que podemos investigar todavía. Cuando investigamos, pues por un lado podemos investigar como parte de la investigación básica, como que la pregunta más esencial que existe en la ciencia, ¿no? En la investigación, pues saber más, ¿no? Saber más, conocer más. Entonces, esto es un motivo. Entonces, esto saber más al final nos deja conocer mejor el territorio y esto finalmente es una cosa muy importante para poder desarrollar de manera adecuada una sociedad moderna. El conocer simplemente, ¿no? Las bases naturales, y es todo tipo de bases naturales, ¿no? Desde la parte geológica hasta la parte biológica, todo tipo de bases naturales es importante conocer para valorarlo de manera correcta y para poder considerar este conocimiento en todo tipo de desarrollo de actividad que nosotros hacemos como sociedad, ¿no? Considerando que nosotros dependemos de las bases naturales y ahí es importante, ¿no? Que lo tomemos en cuenta y esto pues implica saber, ¿no? Saber que realmente existe. Eh, entonces, a partir de la investigación básica, finalmente se desprenden aplicaciones. Estas aplicaciones pueden darse pronto o mucho tiempo después. Simplemente en algún momento alguien podría retomar lo que nosotros investigamos, lo que nosotros tenemos como resultados de una investigación básica. Y claro, al mismo tiempo podemos estudiar rocas de manera más orientada por una cierta cuestión práctica, económica, social actual. Para mencionar ahí un caso, en el pasado pues hemos colaborado en varias ocasiones con la empresa Rofomex, Roca Fosfórica Mexicana en San Juan de la Costa, estudiando más a detalle las rocas fosfóricas que ellos explotan para ayudarles en su proceso económico, ¿no? Para ayudarles para poder explotar mejor, para aprovechar finalmente mejor la roca que ellos extraen. Entonces, investigación también no puede ser orientada de manera más directa a una aplicación momentánea. Y claro, estos resultados al mismo tiempo, ¿no? Se transforman también en cierta forma en investigación básica, ¿no? Porque se agrega nuevo conocimiento que podría ser aplicable después en otros sentidos. Entonces, yo creo que sí es muy importante apoyar la investigación básica, porque finalmente es algo importante para el desarrollo todo tipo de aplicaciones, ¿no? Depende de esta información. Muy bien, muchísimas gracias. También aprovechando la pregunta de la importancia del estudio de rocas sedimentarias en el estado, no sé si pudiera también explicarnos un poquito más sobre ambas vertientes, académico y económico, Sí, sobre el estudio. sí. Bueno, en el estado pues tenemos una amplia distribución de rocas sedimentarias. Entonces, tenemos ahí un campo de acción potencial que es muy grande.
Y ahí tenemos la gran ventaja que gran parte de estos estudios eh, con este enfoque, ¿no?, de ciencia básica, con este enfoque académico, podemos en realidad realizar con una metodología relativamente sencilla y económica. Yo digo gran parte porque en este tipo de estudios es así que pues, el primer paso es de ir al campo y ver las rocas en el campo. Entonces, esto es algo que es como geología tradicional, pero es algo que sigue vigente, obviamente. Entonces, este tipo de trabajo, entonces, es fácil de hacer y solamente pues uno tiene que pues ir al campo y sufrir un poquito en el campo. Y claro, ¿no? Hoy día no nos quedamos únicamente con esto, sino pueden agregarse otras metodologías que requieren ya más, pues, el empleo de aparatos, de otras metodologías que cuestan ya más dinero o que requieren simplemente la colaboración con, con otros investigadores que tienen acceso, ¿no?, a estos aparatos. Pero el primer paso es de ir al campo y hacer el trabajo de campo. Entonces, esto es una gran ventaja que yo veo en este tipo de estudios. Por un lado, tenemos aquí en el estado todavía un conocimiento deficiente. Bueno, el conocimiento científico siempre se queda como deficiente, siempre queremos investigar algo más, pero creo que hay mucho campo todavía para investigaciones muy básicas y al mismo tiempo, ¿no? Podemos ver cómo agregar a esta actividad tradicional todavía, ¿no?, metodologías modernas a través de colaboraciones especialmente. Entonces, esto por un lado, ¿no? Y la otra es, pues hay momentos en que se pueden apoyar actividades económicas, como este caso mencionado de Rofomex, pero también en otros campos, de hecho, ¿no? Podemos llevar resultados, conocimientos a aplicaciones, por ejemplo, cuando se trata en la cuestión del agua, ¿no? Cuando pensamos el agua se acumula más que todo en el subsuelo, entonces hay que conocer el medio en que el agua se acumula. Y en gran parte el medio son sedimentos, son rocas sedimentarias. Entonces, ahí también vemos, ¿no?, que el conocimiento al final puede llegar a otra aplicación. Sí, así es. Muchísimas gracias por su pregunta, por su respuesta. Hace un momento estábamos hablando sobre su trayectoria y los proyectos en los que ha estado participando. Sí. Y la siguiente pregunta sería, ¿ha tenido o tiene proyectos enfocados en el estudio de rocas sedimentarias? Y si nos pudiera hablar sobre ello. Sí, desde algunos años me he enfocado en rocas sedimentarias que se formaron en cuencas en el sur del estado, en cuencas que tienen relación con la apertura del Golfo de California. Creo este conocimiento general que la península antes estaba, como se dice popularmente, pegada entre comillas al continente. Y después ocurrió un proceso de separación. En este proceso de separación hay que imaginarse, ya está muy difícil para gente que no tiene tanto conocimiento de geología, pero la corteza continental, a pesar que son rocas,
empieza a extenderse a través de muchas fallas que se forman. Entonces, en una región muy grande se formaron muchas fallas y bloques empezaron a hundirse, bajar. Después, la península ya se separó, por lo menos en la región sur del Golfo, por completo, ¿no? Ya se formó una cuenca marina amplia de algunos cientos de kilómetros de ancho. Sin embargo, con suerte en el lado de la península, vemos hoy día en tierra firme algunas de estos bloques o de estos vestigios cuando estos bloques bajaron en esta primera etapa de la formación del Golfo. Y esto llamamos hoy día pues cuencas sedimentarias, porque se bajaron bloques grandes. Para imaginarse la dimensión, estamos hablando de cosas kilométricas, ¿no? Eh, y entonces estos bloques que bajaron generaron físicamente depresiones donde entraron de partes más elevadas sedimentos. Para que las personas que nos escuchan, para que se imaginen mejor de qué estoy hablando, toda la región que va desde la región de Buenavista de la costa del Golfo de California, hasta San José del Cabo, toda esta región forma una cuenca. Es la cuenca San José del Cabo. Y las partes elevadas, por un lado está la Sierra La Laguna y en el otro lado la pequeña Sierra La Trinidad. Entonces, estos son partes que se quedaron más elevadas. Y todo en el intermedio, entonces sería una cuenca sedimentaria que en su momento recibió muchos sedimentos. Y esto desde algunos años es un enfoque para mí. Pues ahí hemos trabajado en colaboración con otros investigadores, por ejemplo de Estados Unidos también, pero también nosotros como un grupo donde se integraron estudiantes para realizar sus tesis de licenciatura. Y hemos avanzado pues bastante, pues sabemos mucho más que hace 10, 15 años, pero también pues todavía falta bastante. Pero el estudio de esta cuenca ya ha sido una oportunidad para varios tesistas, varios tesis de licenciatura, que me parece una cosa muy importante, muy relevante y también muy bonito, ¿no? Porque finalmente los estudiantes participan en algo con su tesis que finalmente forma parte de un desarrollo investigativo mayor, llegan a un resultado que finalmente es relevante, ¿no? Como una pieza en un rompecabezas que estamos armando. Y al final, claro, ¿no? También es formativo para ellos. Aparte de esta cuenca que es bastante grande, hemos estudiado ya gran parte de una cuenca que está entre Los Perriles y el Cardonal. Los Perriles todo el mundo conoce como un pueblo en la costa del Golfo, y un poquito más al norte está el pequeño pueblo El Cardonal, y ahí tenemos otra pequeña cuenca igual relacionada con la formación del Golfo de California, y ahí de hecho también hemos tenido tesis de licenciatura terminadas hasta en proceso, y también hemos llegado ahí a un artículo que ya fue un adelanto de algunos resultados de este estudio. Entonces ahí por el momento también pues sigue la investigación y creo que
vamos a complementar todavía pues más lo que ya resultó antes, ¿no? Del estudio de esta cuenca. Entonces, estos serían dos enfoques importantes por el momento. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de continuar con las preguntas de la entrevista, me gustaría que pasemos algunas que nos han estado dejando aquí en la transmisión en vivo en Facebook. La primera sería, pregunta para el doctor Tobías. ¿En qué puede trabajar alguien que se dedica al estudio de las rocas sedimentarias? Sí, esta pregunta realmente es una excelente pregunta. Cuando nosotros estudiamos rocas, eh, si explicamos eso a otras personas, ¿no? Siempre van a decir, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué sirve, no? Y seguramente los tesistas que realizan ahí sus tesis en las rocas sedimentarias enfrentan esta pregunta con sus familiares. Mm. Hijo, hija, ¿para qué estudias eso? ¿Esto para qué sirve? Son piedras y son del pasado todavía, ¿no? Tienen ninguna relación con nuestra realidad. Es así que en muy general, realizar una tesis en geología, yo puedo hablar únicamente ahorita para la geología, realizar una tesis en geología es muy formativo. Es extremadamente formativo porque para el estudiante, para el tesista, pues surgen varias cosas que tienen que practicar a lo largo de la tesis. Es planear, no completamente solo, ¿no? Pero pues por sus propios medios también tiene que planear, tiene que organizarse, tiene que encontrar su manera de encontrar un ritmo en el trabajo. Entonces la disciplina, ¿no? Es una cosa importante. Tiene que aprender o practicar, buscar bibliografía, practica redactar, practica pensar, ordenar información. Entonces son muchísimas cosas que de alguna forma ya se ha practicado a lo largo de la carrera, pero en la tesis ya es otro nivel. Y estas habilidades que se desarrollan, al final le van a servir mucho en un ambiente profesional. Cuando un geólogo, cuando va a una empresa, generalmente se trabaja a través de proyectos. Entonces, un geólogo finalmente tiene una cierta responsabilidad para una cierta actividad y obviamente tiene que entregar semanalmente, mensualmente y al término del proyecto informes. Entonces, obviamente estos informes tienen que estar ordenados, bien redactados, bien pensados, ¿no? Solamente así se va a defender en su trabajo. Entonces, ahí la tesis es una manera de prepararse finalmente para este ambiente laboral. Y al mismo tiempo es así que en caso específico de las rocas sedimentarias, muchas cosas que nosotros hacemos eh, pueden ser aplicables en actividades económicas donde son relevantes rocas sedimentarias. Ahí queda especialmente pues, la exploración y la explotación de hidrocarburos. Entonces, si en una tesis de licenciatura un estudiante estaba determinando edades de rocas sedimentarias por medio de micro o nanofósiles, esto precisamente potencialmente puede ayudarle a encontrar trabajo en una empresa porque las empresas petroleras, y no estoy hablando únicamente de México, simplemente ellos requieren personas que precisamente saben de eso, saben de microfósiles, saben de fósiles. Entonces, finalmente, lo que nosotros
practicamos lo que aprenden por medio de una tesis de licenciatura, al final pueden aplicarlo en un contexto, pues, económico. Lo mismo, el estudio general de rocas sedimentarias igual les puede ayudar, pues, encontrar trabajo porque, pues, finalmente lo que explotamos se encuentra en rocas. Entonces, alguien que puede evidenciar que ya sabe algo de ciertas rocas, pues creo que lleva una ventaja, ¿no? Entonces, finalmente son varios aspectos, ¿no? que son relevantes, que finalmente agregan mayor calidad a la carrera con este toque final de la tesis. Y no hay que olvidar, la tesis finalmente a nivel de licenciatura da una preparación para un posgrado, ¿no? Alguien que ya ha aprendido cosas en una tesis de licenciatura más fácilmente puede realizar el siguiente paso, que es una maestría. Entonces, yo veo muchos beneficios. Solamente es que hay que, por parte de los estudiantes, hay que pensarlo a tiempo, hay que pensarlo bien, eh, y no dejarlo, ¿no? hasta lo último, ¿no? Realmente ya en una etapa final de la carrera, realmente un estudiante ya puede arrancar con su tesis y así no se va a agregar mucho tiempo extra después del egreso. En mi experiencia, esto es la ruta más adecuada con mayor probabilidad de éxito. Así es. Ok. Muchas gracias por responder la pregunta del público. Y para continuar, aquí también dejaron una segunda pregunta, se la voy a leer. ¿Cuál es el futuro de los estudios geológicos en el ámbito regional e internacional? Bueno, como ya lo comenté, ¿no? Especialmente aquí en el estado, todavía falta mucho de conocer, a pesar que ya sabemos mucho, pero todavía podemos conocer más. Y esto no se limita a las rocas sedimentarias, sino realmente a todos los campos de la geología, en rocas sedimentarias, en rocas ígneas, rocas metamórficas, en cuestión de las fallas. Entonces, podemos hacer mucho todavía. Y como ya lo comenté, ¿no? Es necesario, como sociedad moderna, contar con esta información porque nos permite, o por lo menos nos da la oportunidad para un desarrollo más ordenado y más sano, más planeado, este, con un mejor uso, un uso más responsable de, pues, de las bases naturales que nosotros tenemos. Entonces, esto sigue y al mismo tiempo, en este campo también podemos aprovechar colaboraciones, ¿no? Colaboraciones entre instituciones a nivel nacional, pero también a nivel internacional, especialmente cuando se trata de aprovechar metodologías más nuevas. Ahí se requiere, ¿no? Por parte nuestra la colaboración porque en el departamento los equipos que tenemos son más para las investigaciones tradicionales básicas y no contamos tanto con tecnología que cuesta mucho, ¿no? Nosotros no tenemos aparatos que cuestan 5 millones de dólares, sino es que estamos en un nivel más modesto. Entonces, a través de las colaboraciones, pues podemos alcanzar mucho extra todavía. Es importante. Sí, esa es. Claro que sí.
Otra pregunta que nos gustaría hacerle es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de trabajos de tesis de licenciatura en estas investigaciones? Bueno, ya lo contesté, creo, un poquito, ¿no? Pero voy a agregar un poquito más. Por Eh, favor. las tesis se realizan y, y finalmente, ¿no? Obviamente ayudan al estudiante, pero también puedo decir que representan un impulso para mí en personal, como director de tesis, porque a través de la colaboración con el tesista, finalmente se obtienen resultados que ayudan a construir pues, este rompecabezas que mencioné hace algunos minutos. Entonces, finalmente, las tesis de licenciatura deben representar, esta es mi opinión personal, deben representar un elemento clave en el desarrollo de investigaciones regionales. Entonces, este beneficio para ambas partes, ¿no? Los estudiantes agregan un plus a su formación y por otro lado, a través de su tesis generan conocimiento importante que finalmente nos ayuda, ¿no? Construir conocimiento. Entonces, esto creo que es la importancia de estas tesis. Sí, así es. No sé si pudiera comentarnos también sobre algunos eh, proyectos que ha tenido con alumnos, como comentamos hace un momento en su formación profesional, cómo han sido pues estos estudios que ha llevado a cabo con alguno de los alumnos de la carrera de Geología y de Ciencias de la Tierra. Sí, bueno, creo que es muy importante en todo este proceso tener una buena, o no una buena, una relación estrecha, una relación académica buena con los tesistas. Esto es una cosa muy, muy importante. Es importante pues, estar con ellos, pero al mismo tiempo es importante de fomentar su propio desarrollo en el sentido que, pues, finalmente, ¿no? Tienen que tomar su papel en el proceso. Pero obviamente es muy importante que un director, una directora de tesis, pues esté presente, esté participando en todo este proceso. Y esto finalmente es, creo, una clave importante para el éxito. No es lo único, ¿no? Hay otros factores que influyen, la cuestión económica de los estudiantes, otras cosas, ¿no? Que a veces que no esperamos, pero que se dan. Pero y creo lo que debemos hacer o tomar en cuenta siempre es, en un principio, crear las buenas condiciones para el desarrollo de este tipo de trabajos, de las tesis, y esto implica, ¿no? Que uno como director simplemente debería estar atento y siempre en comunicación con los estudiantes. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor Tobías, por brindarnos esta entrevista del día de hoy y por responder también las preguntas del público. Me parece que es una entrevista muy enriquecedora y de mucho interés para el resto de la comunidad universitaria. No sé si para despedirnos tenga algunos comentarios que quiera hacer para pues, los estudiantes de las carreras de Ciencias de la Tierra y pues al resto de la comunidad en general del estado que nos está observando en este momento. Claro que sí. La verdad me dio mucho, mucho gusto tener esta oportunidad de platicar un poquito de las cosas que estoy haciendo y que posiblemente ustedes podrían publicar mi correo. Entonces, si alguien quisiera comunicarse conmigo, con mucho gusto, ¿no? Yo puedo recibir correos y les voy a contestar a la brevedad posible, posibles dudas o preguntas que hayan quedado.
pero yo creo que puede ser una oportunidad, ¿no? Entonces, a través del correo electrónico pueden comunicarse conmigo. Yo puedo decirle es Tobias y después uabcs.mx. Tobias@uabcs.mx. Entonces, ese es el correo. Entonces, con gusto yo puedo responder a preguntas, a dudas que surgen todavía. Creo que sí, estaremos compartiendo su correo a la comunidad universitaria para que puedan hacerle llegar cualquier duda, cualquier comentario y preguntas y usted se las pueda responder. Muchísimas gracias. Ok, Me dio mucho muchísimas gusto. gracias. Igualmente, muchísimas gracias por participar, por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, eso sería todo. Los esperamos en una nueva emisión la siguiente semana, en un nuevo viernes de vinculación, también con ese mismo formato, conmemorando el 45 aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Muchas gracias por vernos el día de hoy y nos vemos Hasta a la próxima.